Curso de Economía Agraria por Lady Yurani Jiménez, tutora Andrea Carolina García. A continuación trataré el tema de la cuestión agraria y el desarrollo agropecuario. Es un ensayo realizado por Absalón Machado, donde presenta los principales trabajos de Jesús Antonio Bejarano sobre historia agraria y economía agrícola, destacando los temas que más le preocuparon a él desde el punto de vista académico. Pero ¿quién es Jesús Antonio Bejarano? Pues él nació en 1946 y fue asesinado en Bogotá en septiembre de 1999 en la Universidad Nacional de Colombia, víctima de la violencia política que se vive en este país. Fue economista de la Universidad Nacional de Colombia, profesor de la misma universidad y llegó a ser decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Fue consejero de paz en el gobierno de Virgilio Barco y César Gaviria, participante de las negociaciones con las guerrillas, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, analista y ensayista. Dentro de sus dos obras, las más importantes en este campo son El régimen agrario, La economía exportadora, la economía industrial y Economía y poder, la SAC y el desarrollo agropecuario colombiano. La primera estudia las transformaciones socioeconómicas del sector agropecuario, o lo que él denominó condiciones de transición de una economía preindustrial a una industrial, concentrándose en los determinantes internos de la transición. Y la segunda trata los avatares y desarrollos de uno de los gremios más tradicionales y antiguos, alrededor del cual se tejen las discusiones de las políticas agrarias y los hilos del poder, mezclando los intereses de los propietarios de la tierra con los empresarios capitalistas que se aventuran a invertir en el negocio agrícola. Analizó las condiciones de la transición que lo llevan a precisar el contexto interno y los elementos macroeconómicos y sectoriales que junto con las condiciones externas dieron el primer impulso a la industrialización durante la Primera Guerra Mundial. Las incursiones en historia agraria. Hacia los años 70, en el contexto del debate si la sociedad colombiana era feudal, semifeudal o capitalista y si estaba o no dominada por el imperialismo, el profesor Bejarano intenta ir más allá de los estudios sobre la industrialización del país, encontrando que durante las 3 últimas décadas del siglo XIX y las 2 primeras del siglo XX hay un proceso de apropiación de la tierra, de formación de la gran propiedad territorial. Fue allí donde el profesor Bejarano recogió los principales elementos para construir una historia de la cuestión agraria desde los orígenes de la industrialización y los obstáculos estructurales que el sector agropecuario imponía a un proceso de modernización que la burguesía debía liderar. En los años 20, la penetración del capital extranjero en el comercio cafetero fue grande, pero se concentró en mano de comerciantes y el café fluía a partir de trilladoras, exportadores y compradores internos y externos del grano. En ese proceso de industrialización, encuentra que el problema agrario es una barrera a la penetración del capital al campo, de allí que la burguesía era esencial en la ruptura del régimen agrario, régimen territorial y relaciones de trabajo, cuyas relaciones de producción se oponían a la conformación de una esfera de circulación que se convirtiera en el soporte de la industrialización. En la mano de obra vinculada en el proceso de industrialización y urbanización hacia 1912, explica que el 16% de la fuerza de trabajo disponible era asalariada, con un apreciable contingente de mano de obra en el campo dedicado al café y a otros productos como caña de azúcar y arroz. En Colombia, durante las últimas 3 décadas del siglo XIX y las 2 del siglo XX, hay un proceso de apropiación de tierra, de gran propiedad territorial. La cuestión agraria en la posguerra. Bejarano retoma la discusión sobre el problema agrario, concentrándose nuevamente en el problema agrario de los 60, que junto con el desempleo eran los dos problemas centrales de su análisis. Su percepción
lo llevó a presentar que la incapacidad de la industria para absorberla productivamente la fuerza de trabajo desplazada del campo se escondía tras la visión del problema agrario, y señala que la preocupación de la burguesía de los años 60 no era tanto el desarrollo agrícola, sino el desempleo urbano, preocupación que también expresaba Gerard Restrepo. De allí que todo lo que se hiciera para retener la población en el campo y generar allí empleo, incluyendo la reforma agraria, era bienvenida. Luego anota que para los años 70 el desempleo y el problema agrario mantenían su vigencia, tendían a perder importancia a los ojos de la burguesía, lo que era bastante claro con la sustitución de políticas reformistas por el incentivo a la inversión en el campo para fortalecer las exportaciones. Del problema del desempleo se pasa a la inflación y la política agraria vuelve a tomar la idea de retener mano de obra en el campo, ahora sin reforma agraria. Su intención era fortalecer la producción de bienes, salario o alimentos, reteniendo la población en el campo a través del programa DREAM. Ese programa era selectivo y se orientaba al campesinado medio con capacidad productiva que puede acrecentar la utilización de trabajo asalariado, acelerando la desaparición del campesinado pobre. Dice que de esa manera tal programa complementaba el desarrollo de la gran propiedad, pues al especializar a los campesinos en la producción de alimentos eliminaba la competencia para la agricultura comercial, que se dedicaría más a la exportación, y al acelerar la disolución de los sectores productivamente rezagados. La historia de la SAC. Se introduce en el análisis de los factores de poder que se van desarrollando a través del cooperativismo y actuación de personas que lideran las organizaciones como la SAC y la Federación de Cafeteros. Comienza rastreando los primeros intentos de organización de los agricultores de 1871 y su importante labor inicial de difundir conocimientos técnicos y científicos relacionados con el sector. El profesor manifestó que si bien los gremios han sido analizados más como grupos de presión, sus acciones se han encaminado principalmente a afectar las decisiones del poder público a través de diversos canales de acceso a este poder. Gremios como la SAC y FEDECAFE ameritan una aproximación diferente. Considera que el papel de los gremios parece haberse sobreestimado a lo que concierne su influencia sobre las decisiones gubernamentales o sobre la esfera política, a tiempo que se ha subestimado su papel respecto a otras áreas, como la difusión del conocimiento técnico, la producción de cultivos, el impulso de medidas y programas que van más allá de los intereses inmediatos del gremio. A finales del siglo XX nace la Sociedad de Agricultores Colombianos, pero se dificulta su operación y desaparece al término del siglo en medio de grandes crisis económicas y la Guerra de los 1000 días, y nace como Sociedad de Productores de Café en 1904. Luego se crea la Federación en 1927. Pero el aumento de la inseguridad en el campo, la reducción de la producción de alimentos y la incertidumbre que creaba el reconocimiento de las mejoras a los arrendatarios y las crisis de aparcería prepararon el camino para que la SAC, apoyada por la Federación de Cafeteros, intentara cambiar la Ley 200, lo que se consiguió en el 44 con la Ley 100. Hacia 1947 se informa que existían 433 sociedades de agricultores en municipios y veredas con 220.000 afiliados, lo que se confería un enorme poder traducido, entre otras cosas, en la creación de un nuevo Ministerio de Agricultura en 1947. La misión de estudios del sector agropecuario. A fines de los 80 fue contratado por el Departamento Nacional de Planeación como director técnico de una misión que tenía por fin aumentar el conocimiento sobre la estructura y evolución de la agricultura colombiana desde los años 50, sector al que se le consideraba estratégico para el desarrollo. La Sociedad de Agricultores de Colombia, creada en el 78, era preocupación inicial el desarrollo de la agricultura científica o la aplicación de las ciencias a la agricultura, para lo cual era necesario
crear mecanismos de difusión y de investigación y por supuesto de asociaciones. La creación de la Universidad Nacional en 1867, la peregrinación de Alfa y los distintos esfuerzos por crear escuelas de enseñanzas de las nuevas prácticas y disciplinas científicas. Al papel de la Sociedad de Agricultores y su periódico El Agricultor le da al profesor Bejarano una gran importancia en el proceso de intentar que la agricultura colombiana pudiera salir de su atraso técnico a finales del siglo XIX, así como el Departamento de Agricultura Nacional bajo la dirección de Juan Dios Carrasquilla, cuando dieron el primer intento de tener una primera especie de Ministerio de Agricultura que solo fructificó en 1913. La Sociedad de Agricultores promovieron la extensión agrícola, una serie de eventos nacionales y la participación en exhibiciones internacionales para dar a conocer las nuevas técnicas. No obstante, la enseñanza agrícola fue un fracaso entre el 70 y 1900, en especial el intento de desarrollar una educación agronómica a nivel superior. El gobierno de Reyes se intentó dar un contenido más práctico a la educación superior y en particular fomentar la enseñanza de la agricultura, sobre lo cual abunda en detalles hasta la creación de la Escuela Superior de Agronomía en 1918 con la organización del Instituto Nacional de Agronomía. La última etapa que analiza cubre el periodo de 1930 y 1950, que domina la educación y política agropecuaria y que considera más fructífera que los 50 años anteriores en materia de aplicación de la técnica de agricultura, la enseñanza superior y la investigación, disciplinas que se consolidan en la medida que la hacienda tradicional se desmorona, los agricultores se organizan mejor y nace la Federación de Cafeteros y las políticas agrícolas van desarrollándose de mejor manera para fomentar el desarrollo de la agricultura. Es también la época de nacimiento de las primeras secretarías de Agricultura. El texto sobre economía de la agricultura. En los años 90 se dedicó más al tema de la violencia y a continuar la reflexión sobre las teorías del desarrollo de la agricultura que inició en la misión de estudios del sector agropecuario, especialmente en los años 90, década en que dedicó este tema más a la violencia. Su paso por el ICA, después de haber cumplido tareas en la Presidencia de la República y como embajador, le permitió dedicar un buen tiempo a la revisión de literatura que se estaba produciendo sobre la economía agrícola y el desarrollo de esos años. El profesor Bejarano empieza por repasar teorías sobre el papel de la agricultura en el desarrollo y concluye que es necesario 4 funciones a las funciones tradicionales: la contribución directa al crecimiento y a la generación de empleo, la contribución a la solución de problemas de pobreza y necesidades básicas y la contribución a la seguridad alimentaria. Desde el punto de vista de las políticas, debieran considerarse tanto las que promueven el crecimiento agrícola como las que aumentan la capacidad del sector rural no agrícola para responder a las exigencias de una economía en términos de infraestructura, la capacidad de los recursos humanos en las zonas rurales y en las pequeñas, y un marco institucional que promueva las actividades de pequeñas empresas rurales no agrícolas. El concepto de lo rural. En este análisis lo llevó a mostrar cómo había cambiado el concepto de lo rural y la necesidad de trazar un nuevo mapa de la vida rural y resolver la ambigüedad de los términos utilizados. Muestra que lo rural ha sido pensado con la idea de que el paso de lo rural a lo urbano era el progreso, la civilización, el tránsito de lo atrasado a lo moderno. En esta vieja visión, lo rural y el cambio rural se ajustan pasivamente y en función de factores exógenos y el comportamiento agrícola es residual. Señala que los nuevos hechos no diluyen la línea que separa lo rural y lo urbano, sino que configuran un nuevo marco para replantear lo tradicional, dirección del progreso que va de lo rural a lo urbano. Muestra que lo rural ha sido pensado con la idea de que el paso de lo rural a lo urbano era el progreso, la civilización, el tránsito de lo atrasado a lo moderno.
En esta visión, las políticas de desarrollo rural, esencialmente en absorber el rezago de la transformación estructural, cubriendo los campos excluidos de la dinámica del progreso, no crece. En esta visión se puede sostener hoy y sugiere algunos elementos para un nuevo mapa de los hechos de la vida rural, indicando que no hay una dirección de transformación y progreso. Mis referencias, muchas gracias.